Bueno, buenos días. Tenemos la suerte de contar con nosotros con dos magistrados que han tenido en los últimos tiempos intervención en causas de alta repercusión pública, por decirlo de alguna manera. Y la idea de esta conversación, de esta charla, es centrarnos un poco en lo que es la compleja relación entre política y justicia. Creo que la mayoría conoce a los doctores Bonadío y al doctor Luis María Cabral. De todas formas, bueno, es decir, a modo de presentación, el doctor Claudio Bonadío es juez federal desde el año 92. 94. Desde el año 94 a cargo del Juzgado Federal número 11. El doctor ya ha tenido bajo su órbita causas tan importantes como la llamada causa Otesur, como el análisis de las encuestadoras, digamos, la legalidad de las encuestadoras privadas que determinaban sus propios índices de inflación. Por su parte, el doctor Luis María Cabral tiene una vastísima trayectoria en el ámbito del colegio, digamos, de magistrados y funcionarios, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Desde el año 2010 al año 2015 fue vicepresidente del mismo. Presidente del 2010 al 2015, del 2006 al 2010, vice, ¿no? Exactamente. Fue subrogante durante 4 años, desde el 2011, de la Sala Primera de la Cámara de Casación Penal, que tenía a su cargo, o que tiene todavía a su cargo, el análisis de la constitucionalidad del memorándum firmado entre Argentina e Irán en el marco de la investigación de la llamada causa AMIA. Antes de ello, el doctor Cabral cumplía funciones en el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 desde el año 1993. La idea es conversar un poco con ellos sobre esto que estamos refiriendo, que es esta compleja relación entre política y justicia, dos poderes independientes que deben trabajar independientes y que nos ayuden un poco a entender esta relación para quitar las dudas que como ciudadanos a veces nosotros tenemos. La idea es que con algunas preguntas que yo voy a ir lanzando, ambos nos vayan dando su opinión sobre estos temas dentro de lo que las normas, tanto las positivas como las éticas, les permiten en virtud de los cargos que tienen y en virtud de las situaciones en que pueden encontrarse. Así que les damos la bienvenida a los doctores Bonadío y Cabral. Muchas gracias por estar aquí. Si les parece, les voy a dejar la primera pregunta, que ustedes resuelven quién contesta primero, esto queda a su criterio. Bueno, tengo una primera pregunta como lance, que es si ustedes consideran que la justicia en Argentina está alta, mediana o escasamente influida por el poder político. Doctor Bonadío. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias a las autoridades de la Fundación Libertad por esta invitación. Y en referente al tema si está influido por la política, yo quiero hacer dos reflexiones. Primero, nosotros no somos uruguayos que venimos a trabajar a la Argentina. No estamos inmersos en la realidad cotidiana de todos los argentinos. El Poder Judicial, como uno de los poderes de la República, es eso, es constitutivo del entramado de la construcción de la República como sistema de gobierno y como sistema de convivencia. En ese sentido, el Poder Judicial tiene responsabilidades políticas, tiene que mirar el aire de los vientos, decía, el aire de los tiempos, decía Paulo VI,
en el sentido de hacer las interpretaciones respecto de las leyes que aplicamos con un sentido social y con un sentido de cuál es la situación general por la que se está pasando en ese momento. En ese sentido, el Poder Judicial forma parte de los poderes del Estado. En el segundo plano, que es la misión específica de los jueces de cualquier estamento, es la de regular diferencias entre ciudadanos entre sí, un juicio laboral, un accidente, una indemnización por un accidente de tránsito, o las relaciones que el Estado, las diferencias que el Estado tiene con los ciudadanos, típico hipótesis del derecho penal. En ese sentido, en ese segundo aspecto, el tema de la independencia es una cuestión que yo la defino como que en el expediente los papeles mandan. Si la prueba está reunida, usted es responsable; si la prueba no pudo ser reunida por el Estado, usted es declarado inocente. En ese marco, la independencia es una cosa que tiene que ser garantizada por el trabajo de cada uno de los jueces, y es una decisión muy personal no dejarse influir por la política en ese sentido. Sí, yo comparto plenamente lo que ha señalado el doctor Bonadío, pero le agregaría también algunas notas propias del momento que vivimos, porque sustancialmente la independencia de un juez depende de que ese juez realmente asuma la responsabilidad que le da su investidura y que sea él el que tome la decisión de su independencia. Pero también tiene una contracara, que es que los poderes políticos están obligados no solamente a acatar, sino a respetar y hacer cumplir las decisiones judiciales. Y ese juego de poderes es el que en todo caso falla en determinados momentos. Quienes ejercen los poderes políticos no son un ciudadano más, son personas que están a cargo del ejercicio de un poder del Estado, y una de sus funciones es asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Cuando la actitud, por el contrario, no es la del respeto a la decisión judicial, sino es la de justamente socavar la decisión judicial, es que se crea un conflicto fuera del régimen institucional y en algunos casos se puede llegar al conflicto de poderes. Este es uno de los temas que hoy nos debe preocupar, porque si tomamos solamente las decisiones de Corte Suprema que se encuentran firmes y que no se han cumplido en los últimos años, en el año 2009 eran 17 decisiones y sabemos que hay muchas más que no se han cumplido. Quiero también señalar que esta independencia judicial se ve muchas veces amenazada porque el sistema legal debe proteger esta independencia. Para eso está, y sin embargo a veces se organiza legalmente el gobierno de la justicia a través de la legislación que hoy en día tiene el Consejo de la Magistratura, como una forma en la cual una mayoría circunstancial puede presionar sobre los jueces. Más allá de que esto no puede ser excusa a los jueces para actuar independientemente, lo cierto es que como sistema crea vulnerabilidades, como las crea también la pretensión de la justicia, de la política, de haber demorado durante tanto tiempo cubrir juzgados de manera definitiva para tener jueces subrogantes que son más vulnerables, porque no están munidos de todas las garantías que tiene
el juez titular, y en ese sentido debe avanzarse en cubrir todas las vacantes de manera plena para asegurar esos jueces titulares que más plenamente puedan ejercer sus funciones. Y por último, porque desde el Consejo de la Magistratura esa mayoría circunstancial de orden político manipula las causas de carácter disciplinario, de acusación que hay contra los jueces, generalmente infundadas, generalmente como quejas por alguna decisión que han adoptado, pero las manipula de manera tal de tenerlas pendientes, de no cerrarlas, y de esa manera tratar de amenazar a los jueces con que pueden tener consecuencias disciplinarias y hasta eventuales acusaciones por su supuesto mal desempeño. Estas circunstancias me hacen pensar que la conflictividad propia entre los distintos poderes que existe por esa función que señalaba el doctor Bonadío, que es el de ser valla y limitación del quehacer de los poderes políticos para asegurar el ejercicio de los derechos individuales, se encuentra amenazada por estas formas que tratan de esa manera desde la política de influir las decisiones. Depende de los jueces asumir su responsabilidad. Perfecto. Fuera de esta coyuntura que usted marca, que definitivamente parece mostrar digamos, un efecto humano sobre lo que es la norma, ¿no? Digamos, es decir, sobre lo que es el sistema, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes piensan que la reforma constitucional del 94, que tenía un objetivo de mejoramiento de la independencia y despolitización de la justicia, consideran que esos objetivos se lograron desde el punto de vista legislativo, aunque sea? ¿En qué medida? Bueno, yo le diría que ha tenido un efecto contrario en todo caso. El sistema de Consejo de la Magistratura, que en todo caso estaba pensado en dos sentidos. Uno, en el de controlar la idoneidad de las personas que pudieran llegar a ser designadas jueces, y el otro, el de quitarle a la Corte el gobierno del Poder Judicial en su conjunto, e incluso quitándole la administración. Yo le diría que comparto plenamente este primer objetivo de que haya una forma de equilibrio entre distintos sectores políticos y propios de la comunidad jurídica, como los académicos, los abogados y los jueces, para determinar la idoneidad de la persona que va a ser designado, y esto es algo que de alguna manera no tiene plenos acuerdos en la sociedad nuestra. No pienso lo mismo de aquello relativo al gobierno y administración del Poder Judicial por parte del Consejo de la Magistratura, especialmente cuando el Consejo de la Magistratura ha sido diseñado con mayorías políticas circunstanciales y cuando aspectos que hacen justamente a la independencia judicial, como es la administración, no está ejercida exclusivamente por los jueces, sino que está ejercida por un órgano que tiene mayorías políticas y que tiene control de la mayoría del momento política. Y esto me parece un inconveniente. Y por el otro lado, y lo hemos visto más exacerbado en estos últimos tiempos, pero desde el primer momento se ha dado, se ha creado una politización interna en el Poder Judicial para justamente tener acceso a las funciones propias del Consejo de la Magistratura y a los lugares de gobierno,
Y esto, de alguna manera, crea un elemento de cierta distorsión en el quehacer judicial. Más allá de esto, el diseño legal del Consejo de la Magistratura hoy en día no entiendo que no satisface la norma constitucional del equilibrio, del cual habla el artículo 114 de la Constitución. No hay equilibrio, hay desequilibrio. Tampoco hay una participación adecuada de los distintos estamentos. Una de las funciones sustanciales del Consejo de la Magistratura es justamente esta, la selección de los candidatos a ser jueces. En ella, en la comisión que justamente realiza esta tarea, no hay abogados. Los académicos han sido limitados a uno solo, con lo cual el control político que en algún momento se puede dar del mayor número de universidades nacionales vinculadas al poder político circunstancial vuelve a otorgar la posibilidad de tener una especie de designación política de ese representante. Los abogados han sido limitados a uno de la capital federal y a uno del interior, con lo cual tampoco se expresa la diversidad propia de una profesión como la nuestra. Y los jueces también han sido limitados, en primer lugar, por la exclusión de la Corte de su diseño, que como cabeza única del Poder Judicial tendría que encabezar el Consejo de la Magistratura, y además porque la Corte también es una instancia y evidentemente cuando la Constitución dice con jueces de todas las instancias, uno de ellos es la Corte. Y su ausencia crea como una especie de doble comando, doble administración de la justicia entre Corte y Consejo, que a veces ha creado conflictividades. Todos estos aspectos tendrían que ser resueltos en una nueva ley de Consejo de la Magistratura. Y sí, ha habido una politización importante en el Poder Judicial, y ha habido en algunos casos, porque no todos los jueces son hermanas descalzas, ha habido muchos casos en los cuales tanto jueces como funcionarios de los ministerios públicos, en lugar de responder a su responsabilidad propia por la investidura que ejercen, han preferido ser agradables al poder político del momento. Y por eso hay tantos otros que, respondiendo a la responsabilidad de los casos que nos tocan, hemos tenido los problemas que hemos tenido. Perfecto, doctor Bonadío. Sí, yo personalmente siempre fui muy crítico de la introducción de esta institución en la reforma del año 94, porque yo le veo mucho más carácter corporativo que democrático a la esencia del Consejo de la Magistratura. Si mal no recuerdo, los discursos políticos de la época decían que esto era importante porque iba a solucionar dos cuestiones. Iba a excluir la arbitrariedad del presidente en la selección de los jueces y además iba a permitir un juicio político mucho más rápido y un desplazamiento mucho más rápido que el sistema de juicio político que involucraba al Congreso. Ninguna de las dos cosas se cumplieron. No digo que son todos, pero nosotros hemos seguido, y ustedes lo deben haber hecho por los diarios y por los medios de comunicación, que ha habido más de una vez algún escándalo porque hasta en un concurso hasta un candidato se copió, se estaba copiando con un machete. Con lo cual, si el problema es la idoneidad, tenemos aparte otra discusión. A mí la Universidad Nacional de Buenos Aires
me dice que soy abogado, me dio un papelito que puso muy contenta a mi mamá y a mi papá. Pero si yo fuera diputado, en realidad, digamos, no hay nadie que me diga que voy a ser un buen diputado, ¿no? Porque digo, la Facultad de Ciencias Políticas, cuando uno termina le dan la licenciatura de Ciencias Políticas, no el título de diputado. Lo mismo exactamente con los integrantes del Poder Ejecutivo. Pero está bien, por la particularidad de las funciones que nosotros cumplimos, está bien, bueno, hagamos no es lo mismo un abogado de 10 de promedio que un abogado de 4 de promedio. Entonces, bueno, hagamos una selección para garantizar la idoneidad y determinado nivel académico y jurídico. Necesitamos el Consejo de la Magistratura para hacer eso. Digo, con una estructura, digamos, con algún consejo, con algún acuerdo con las universidades nacionales, eso puede ser resuelto rápidamente. Se pueden establecer listados y se puede establecer la obligación que el presidente, cuando tiene una vacante, tiene que elegir de entre los primeros 3, los primeros 5, los primeros 10, uno, y mandarlo a, digamos, repetir la mecánica constitucional original, que es los jueces los designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El segundo aspecto que yo digo tampoco fue el tema de digamos, las cuestiones de disciplina y de faltas graves, por lo cual amerita excluir de la magistratura a un juez. Y el Consejo no ha hecho una gran tarea en ese sentido. Si lo seguimos por la prensa, el doctor Fargosi, que estuvo hablando ante ustedes en el día de ayer, hace 2 o 3 días en un reportaje al diario Clarín, claramente decía, un miembro del Consejo me vino a ofrecer un canje, digamos, si yo votaba la destitución de Bonadío, él votaba, o sea, daban los votos para la destitución de Ollarvide. Y esto no es, la verdad, una práctica, digamos, que haga a velar por la integralidad y la integridad institucional del conjunto de los jueces nacionales y federales. Y después, como bien lo señalaba el doctor Cabral, en realidad, digamos, las causas por cuestiones disciplinarias, o aún por cuestiones de, digamos, de faltas graves, están años y años y años. En realidad hay una causa puntual donde en realidad cada 6 meses rigurosamente recibía un oficio que decía que el Consejo había votado una prórroga de 6 meses para la instrucción de la causa, y eso funcionó, estuvo por lo menos 4 o 5 años. Y esto, yo en lo particular, no puedo hablar por los demás, yo la verdad que nunca me sentí ni intimidado, la verdad que lo tomaba como de quien venía, pero estos son cosas que claramente están establecidas para amordazar, intimidar, disciplinar. Y esto tampoco sirve, con lo cual, vuelvo a decirle, fui muy crítico cuando la Constitución lo estableció y soy muy crítico ahora mirando el balance. No soy juez, ¿no? Soy abogado, pero la verdad es que si fuera juez me sentiría intimidado si dependo de un organismo manejado políticamente o por mayorías circunstanciales políticas que puede designar a los jueces o que me puede destituir. Es decir, sé que tengo que ser muy valiente para cuando me toque firmar una causa con repercusión institucional, poder decir no me voy a sentir intimidado o no vivir al borde del estrés. No sé cómo viven ustedes. Yo recién a un canal de Rosario que nos tuvieron la deferencia de hacernos un reportaje, le decía a la señorita que el general San Martín tenía un dicho que no es para cualquiera la bota de potro. Si usted toma la decisión de asumir, porque esto tiene
lo voy a poner en términos de todos los días. Hay determinadas cosas que son agradables. Yo cuando entro, subo las escalinatas de Comodoro Pi, al doctor le debe pasar lo mismo. Los policías que están ahí se ponen firmes. Buen día, doctor. Pero, digamos, y eso, digamos, uno dice, mirá, el reconocimiento. Bueno, eso tiene otra cara, que es hacerte cargo de lo que tenés que hacer. Y vuelvo, en los expedientes los papeles mandan. Si están las cosas, hay que firmar para un lado. Y si no están, hay que firmar para el otro. Y no tener miedo. Creo que ese es el tema. Y si uno tiene la decisión, si uno quiere asumir esta responsabilidad, tiene que ser consecuente y servirla. Porque de esto somos integrantes de un sistema de servicio de justicia. Sí, yo le agregaría que la inmensa mayoría de los jueces del Poder Judicial de la Nación, y estoy seguro que lo mismo sucede en los tribunales provinciales, ejercen su función con independencia. Nunca faltan los que quieren ser agradables al poder. Nunca faltan los que bailan por un sueño porque creen que así van a llegar a la corte, ¿no? Pero la inmensa mayoría creo que actúa con dignidad y responsabilidad en el ejercicio de la función. Y esto también lo debemos valorar. También lo debemos valorar porque es cierto que existen esas presiones, pero yo creo que no nos tienen que intimidar. Si conservamos en nuestra alma algo de la pasión y del fuego por el cual un día quisimos ser abogados y abrazar la idea de justicia, y esto nos llevó a aceptar estas funciones, tenemos que hacerle honor. Y creo que esa conflictividad que permanentemente se ve que existe de los poderes políticos con los jueces es la respuesta que corresponde. Y no es propio exclusivamente de nuestro país. Mire, ahora no recuerdo el nombre del juez, pero el juez federal de Tampa, en su momento, en Estados Unidos, resolvió el famoso caso Schiavo, ¿no?, que allá en Estados Unidos se llama Schiavo, pero y era presidente George Bush, George W. Bush, y él hizo una campaña contra este juez, una durísima campaña contra este juez. Habló públicamente en sus discursos nacionales y demás contra este juez porque él tenía otra idea de cómo debió haber resuelto. El Poder Judicial estadounidense ni se inmutó y este juez siguió en su función y resistió esta situación que era absolutamente anómala, que un juez hiciese una campaña en contra de... El presidente Obama hizo una campaña también contra el juez que suspendió el sistema Medicare. Bueno, si las personalidades que tienen estas funciones, y esto no tiene nada que ver con el acuerdo o no que uno puede tener con una decisión, porque yo le digo, yo muchas veces no comparto las decisiones de otros jueces. El tema no se trata de compartir o no las decisiones, de que nos agraden o no. Tenemos un sistema para lograr la convivencia social, para que no se resuelva por la fuerza de los poderosos, sean políticos, económicos, mediáticos, los conflictos. Entonces, si sabemos lo que significa acatar la decisión judicial, entonces creo que la sociedad habrá ganado en su forma de organización. Otra preguntita, la mediatización de las causas judiciales, digamos, es decir, la alta intervención de los medios en ellas, ¿facilita o dificulta a la hora de fallar? Mire, cuando yo
si uno no entiende la realidad, no se puede adecuar a ella. Cuando yo empecé en mi función, Internet gateaba. En solo estos últimos 10, 15 años, la explosión de lo que uno puede llamar las redes sociales, la velocidad con que circulan, la desmonopolización de hecho que tienen lo que antes eran quienes monopolizaban en serio la difusión de las noticias. Esto es las radios, los diarios, la televisión. Hoy por las redes sociales las noticias, las informaciones, las opiniones vuelan, buenas, malas, fundadas, infundadas, absurdas, injuriosas, pero vuelan. Si uno no termina de entender esto, pretender, como en la década del 60 o del 50 o del 70, sostener que los jueces solo hablan por las sentencias, y es un obtuso. Si uno no entiende que el paradigma comunicacional, no argentino, del mundo, ha cambiado absolutamente, y que es más, está cambiando, todavía no sabemos a dónde vamos a llegar, porque todos los días se generan nuevas plataformas de comunicación, y esto lo tenemos que entender porque si no, no entendemos nada. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hace algunos años, tuvo una idea que a mi parecer fue muy buena, implementada muy bien por la directora de comunicación de la Corte, la doctora Burdín, en crear el Centro de Información Judicial, como una especie de agencia de noticias institucional de la Corte, donde en realidad, por ejemplo, las resoluciones, los fallos, son subidos inmediatamente ahí, es de libre acceso al público, a los efectos de la transparencia de algunas decisiones. Por ejemplo, la Cámara Federal de Apelación en la Capital Federal, los sorteos de las causas los tiene en línea en el Centro de Información Judicial. O sea que si usted quiere ver qué causa está cayendo, en qué juzgado, lo puede ver en línea, en el momento, instantáneamente. Bueno, este es el tema. Tenemos que convivir con eso. Tenemos que convivir también con que en los casos resonantes, no tanto los que pasan en federal, salvo algunos, ¿no? Pero no tanto, sino por ejemplo los casos resonantes, los que tienen un poco más de morbo, desde el punto de vista de algún homicidio, algún secuestro, uno después escucha en televisión o en radio, digamos, típico, lo que yo llamo una típica argentinada, digamos, periodistas o panelistas o abogados que van a hacer un poco de propaganda, para sus propios estudios, que sin conocer el expediente hacen comentarios absolutamente disparatados, pero bueno, con eso hay que convivir y hay que ser lo más serio posible dentro de lo que yo llamo este nuevo paradigma de comunicación social. Sí, yo lo comparto y he escrito incluso un artículo para el Centro de Información Judicial, justamente, sobre el juicio mediático, sobre ese juicio que hacen los medios, que no siempre es desinteresado, muchas veces está guiado por intereses que quieren mostrar que las causas se deben resolver de determinada manera. Guiado por distintas razones, a veces por amarillismo, por ese morbo social, para responder al humor social del momento, ¿no? O porque hay un interés político, un interés económico detrás, pero esto no puede dar lugar a ninguna forma de limitación de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de prensa, aun cuando a veces se convierte en una forma de tratar de ejercer influencia sobre la decisión judicial definitiva. Pero lo cierto, en mi opinión, es que los jueces no solamente deben ser independientes de los poderes políticos, no solamente de los intereses económicos y de las circunstancias
sociales, y también deben ser independientes del humor social y de la presión de los medios. Y esto también le es exigible a los jueces. Yo escuché una vez a un juez que le había aplicado una pena perpetua a un menor, ¿no? Y entonces le hacían un reportaje. Y este juez dijo, esto es porque los jueces escuchamos lo que la sociedad quiere. Yo quedé horrorizado, ¿no? Porque lo que tienen que hacer los jueces es establecer lo que la ley dice. Y la ley, entre otras cosas, una de las cosas que hace es poner límites a veces al ejercicio de esa voluntad mayoritaria para ajustarla a los grandes principios y valores que unen a la sociedad. El Poder Judicial en ese sentido, y no en otros que hacen a su origen, es contramayoritario, ¿no? Y lo digo no en otros porque muchas veces se ha utilizado la palabra contramayoritario para decir que en realidad es una casta o es una corporación. El Poder Judicial no es una corporación ni es una casta, sino que es un poder del Estado para asegurarle a cada habitante de la República el pleno ejercicio de sus derechos. Contramayoritario en cuanto no es elegido por el voto popular, digamos. Es decir... No, pero es el voto popular el que ha elegido a los poderes políticos que le van a dar la investidura y que le deben asegurar poderla ejercer. Pero es contramayoritario en el sentido que las mayorías no pueden alterar los grandes valores y principios de la Constitución Nacional, del acuerdo social de convivencia, que el momento en el cual quieren linchar a alguien es el juez el que tiene que decir, no, un momentito, esto se va a hacer de acuerdo a lo que la ley establece y le vamos a poner límites, no vamos a dar la respuesta que se pide, le vamos a dar la respuesta que la ley autoriza. ¿Puedo Sí, por hacer favor. un comentario? Hace algunos años un periodista me preguntaba por el tema de cómo funcionaba la corporación judicial. Y como yo sé que es muy futbolero el caballero, le dije, mira, te lo voy a dar en un ejemplo como si esto lo reducimos a un deporte. Los jueces no jugamos en equipo, no jugamos al fútbol, no jugamos al rugby. Los jueces somos golfistas, jugamos contra la cancha, o somos tenistas, jugamos solos. Para que se entienda que en realidad nosotros no nos juntamos con el doctor Cabral todas las mañanas a las 8 de la mañana y vemos qué vamos a ir haciendo, como harían en cualquier empresa los distintos gerentes en las reuniones de trabajo. Y respecto a una cosa que había dicho también Cabral respecto al tema del humor de la gente, digamos, ese juez que dijo yo escucho a la gente, les quiero compartir un ejemplo concreto. Todos ustedes habrán leído que hace unos 2 meses Estados Unidos detuvo en Suiza, o sea, por pedido de la justicia ordinaria, de la justicia estadounidense, las autoridades suizas detuvieron a una serie de dirigentes vinculados a la FIFA y a la CONMEBOL. Había 3 dirigentes de ese lote que eran argentinos. Uno no estaba en la Argentina, que se entregó él mismo en Italia, y otros 2 estaban en la Argentina, que se entregaron. En un principio, como estuvieron 15 días rebeldes, en realidad se les dictó la prisión preventiva y se les mantenía la prisión preventiva. El otro coimputado, el que estaba en Estados Unidos, la justicia norteamericana lo escarceló, le hizo pagar una fianza y el señor está confinado a 70 kilómetros alrededor de la isla de Manhattan. Mal no le fue. Los 2 señores que estaban en Argentina pidieron el mismo beneficio.
dijeron, escarcéleme, si el que tiene la causa penal lo escarceló, a nosotros nos están pidiendo por lo mismo, escarcélenos. Bueno, yo los escarcelé, les puse una fianza muy alta, salieron escarcelados, y uno tenía que leer los comentarios tanto del diario La Nación como de Infobae, como de Clarín, los comentarios que hacen los lectores. Me mataron. Lo menos que decía, mirá lo que hace la guita, clean caja, cuánto te llevaste. Esto es comentario tinti. Sí, claro, si yo hubiera escuchado a la gente, como la gente quiere, digamos, hay un humor social de que todo tiene que estar preso, porque existen situaciones de inseguridad, no se lo voy a contar a ustedes, porque hay situaciones donde en realidad uno percibe el crecimiento del narcotráfico, donde situaciones de corrupción más o menos explícita, la gente se cansa y dice, bueno, hagan algo, los quiero presos. Bueno, la verdad que estos dos señores, desde el punto de vista legal, no tenían por qué estar presos, porque no había una causa en la Argentina, porque era un trámite de extradición, porque al coimputado se lo habían dado igual, yo no tenía por qué agravar las condiciones de detención de los señores. Bueno, el humor social me sepultó. Con lo cual creo que esa es la importancia de, como dice Cabral, no estar al humor social, no estar al humor económico y no estar al humor político. Perfecto. Sé que tenemos un montón de preguntas para hacerle a los doctores Cabral y Bonadío, pero el tiempo es tirano y se impone en estas condiciones, así que no me queda más que agradecerle a ambos. Creo que fueron claros, creo que las respuestas que generaron claridad, por lo menos a mí personalmente. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, por favor. Mire, solo querría agregar en un minuto. Una de las cosas más graves que hoy afectan más sistemáticamente la independencia judicial como poder es un poder judicial que tiene un 25% de vacantes y que tiene un régimen legal de designación de subrogantes que es contrario al que la Constitución Nacional ha establecido. En Venezuela el 93% de los jueces son subrogantes y de esa manera son débiles y vulnerables. En la Argentina la nueva ley que se ha dictado establece la posibilidad de que una mayoría circunstancial, violando el sistema constitucional, designe a un juez de manera provisoria y por lo tanto ir estableciendo un poder judicial provisoria. Un nuevo poder político, una de las cosas que debe hacer es asegurar que haya rapidez en la designación de jueces titulares con el debido control que la Constitución ha establecido para ello. Esto es clave si es que queremos tener un poder judicial que realmente le asegure a los habitantes de la República el ejercicio de sus derechos. Perfecto, muchas gracias. Ahí tiene usted presente el fallo que limitó, aunque sea la ley de subrogancias, al 50%, ¿no? Por lo menos es algo, ¿no? Un avance, por lo menos desde la justicia. No me gusta comentar fallos. En mi opinión, la ley actual es plenamente y no al 50% inconstitucional. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a usted.